Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión es para ver el ejercicio 2.37 del libro Mecánica Vectorial. En esta ocasión vamos a resolver este ejercicio que tenemos en pantalla. Como podemos ver, es un cuerpo que está sobre una superficie inclinada y sobre este cuerpo están actuando tres fuerzas. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que saber es que el ejercicio 2.37 nos dice que la medida del ángulo alfa es de 40 grados. Entonces nosotros sabemos aquí que entonces este es de 40 grados y este es de 40 grados. Eso es como primer punto. Lo siguiente es ver que tenemos el ángulo de inclinación, que es 20 grados. Este ángulo es el que nos va a servir para encontrar el ángulo real de nuestros vectores. Y para ello pues vamos a empezar con la primera fuerza, que va a ser para la fuerza de 60 libras. Lo primero que tenemos que ver es que esa fuerza de 60 libras, que se supone que estaría como en lo que es el eje X o en dirección del eje X con un ángulo 0, este se va a ver afectado por la inclinación de 20 grados. Entonces, en lugar de ser el eje 0, que tendría que ser hacia acá, que tendría que ser más bien el eje X con un grado 0, en ese caso este X está afectado por esa inclinación de 20 grados. Entonces a este ángulo le tenemos que sumar esos 20 grados. Por lo tanto, el ángulo θ va a ser de 20 grados. Porque si aquí tenía un ángulo de 0 grados, pensando en que estaba en el sentido de eje de las X, como tiene una inclinación de 20 grados, el ángulo va a ser 0 más 20. Por lo tanto, nos queda que el ángulo es de 20 grados. Y con ese ángulo nosotros ya podemos calcular las componentes de nuestra fuerza. En este caso, pues para la componente de fuerza en X va a ser 60 libras por el coseno de 20 grados. Y esto va a ser igual a 56.38 libras. Y para la fuerza en Y, nosotros vamos a tener 60 libras y ahora la vamos a multiplicar por el seno de 20 grados. Y esto va a ser igual a una fuerza de 20.52 libras. Y aquí ya tendremos la fuerza en X y la fuerza en Y para esta fuerza de 60 libras. Ahora vamos a hacer lo mismo para la fuerza de 80 libras. Y para la fuerza de 80 libras nosotros vamos a ver que tenemos el ángulo alfa, que es de 40 grados. Pero sabemos que estamos inclinados 20 grados, entonces mi ángulo va a ser 20 más 40 es igual a 60 grados, que son los ángulos que nosotros ahí tenemos. Y con ese ángulo nosotros calculamos las componentes fuerza de X y fuerza de Y para esta fuerza. Entonces la fuerza en X es de 80 libras por el coseno de 60 grados. Y esto va a ser igual a una fuerza en X de 40 libras. Y la fuerza en Y es igual a las 80 libras, pero ahora por el seno de 60 grados. Y esto nos va a dar una fuerza de 69.28 libras. Y aquí ya tenemos la fuerza en X y la fuerza en Y para esta fuerza. Vamos a repetir lo mismo, pero ahora para la fuerza de 120 libras. Y para la fuerza de 120 libras nosotros vamos a ver lo siguiente. Para esta fuerza nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Esta línea con esta línea son perpendiculares. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos un ángulo de 90 grados que se forma con esas dos líneas. Entonces, si aquí tenemos 90 grados más 40 grados son 130 grados. Más los 20 que tenemos de inclinación, más esos 20, entonces van a ser 150 grados el ángulo. Otra vez, ¿por qué? Aquí tenemos estas líneas perpendiculares y se forma un ángulo recto. Al formarse este ángulo recto son 90 grados, más los 40 de este que corresponde al vector que tenemos aquí, y son 40 grados, son 130, más los 20 de acá son 150 grados. Entonces el ángulo de esta fuerza son 150 grados. Y con esta fuerza calculamos las componentes rectangulares. Y me queda menos 120. ¿Y por qué menos 120? Por el sentido de la fuerza. En este caso,
va en esta dirección. Si fuera en esta dirección sería positivo, pero como está hacia adentro de la partícula, hacia adentro de nuestro cuerpo que tenemos aquí, es negativo. Entonces por eso es que nosotros trabajamos con una fuerza negativa. Entonces menos 20 por el coseno de 150 grados, esto es igual a 103.92 libras, y la fuerza en Y va a ser igual a menos 120 por el seno de 150, esto es igual a menos 60 libras. Y con eso tenemos la fuerza en X y la fuerza en Y. Ahora sí, vamos a calcular lo que es la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X tenemos las siguientes fuerzas, que era 56.38 libras, más 40 libras, más 103.92 libras, y esto va a ser igual a 200.28 libras. Y la suma de fuerzas en Y va a ser igual a, tenemos la primera fuerza que es 20.52 libras, más 69.28 libras, menos 60 libras. Y esto nos está dando igual a 29.8 libras. Entonces aquí ya tenemos nuestras componentes para Y y la componente para X. Y ya con estas dos componentes nosotros vamos a calcular la magnitud de la fuerza resultante, que es la fuerza es igual a la raíz cuadrada de la suma de fuerzas en X, que es 200.28 al cuadrado, más la suma de fuerzas en Y, que es 29.8 al cuadrado. Y nosotros resolviendo esto nos va a dar una fuerza de 202.48 libras. Y vamos a tener un ángulo que va a ser la tangente a la menos 1 de la suma de fuerzas en Y, que es 29.8, entre la suma de fuerzas en X, que es 200.28, y esto es igual a un ángulo de 8.46 grados. Ya con estos dos datos, mi resultado va a ser la fuerza de 202.48 libras con un ángulo que va a estar ubicado en el primer cuadrante. ¿Por qué en el primer cuadrante? Porque si tenemos esto de esta manera, el eje cartesiano, el plano cartesiano va a ser Y, X, aquí es positivo, positivo, negativo y negativo. Nuestros dos resultados para la fuerza en Y y la fuerza en X son positivos, es decir, pertenecen al primer cuadrante. Entonces, si van a ser al primer cuadrante, el símbolo para el primer cuadrante es este, ya que nos demuestra que es un ángulo que está en esta dirección, es decir, tenemos este símbolo que está de esta manera. Entonces por eso sabemos que corresponde al primer cuadrante y el ángulo es de 8.46 grados. Y ese sería mi resultado final de este ejercicio, sería la resultante de estas tres fuerzas actuantes sobre ese cuerpo que tenemos ahí. Este ha sido el video de hoy, espero haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like, no olvides compartir y suscribirte. Y recuerda que si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios o simplemente dime desde dónde me ves. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.